1962. Nace la Teología de la Liberación, que es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina. Tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres, y por recurrir a las ciencias humanas y sociales, para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Uno de los antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas teológicas desarrolladas a partir de los años 1920 por un grupo de pastores protestantes suizos y alemanes. Entre las novedades teológicas desarrolladas por esos teólogos se encuentran la teología dialéctica y la Iglesia confesante, creada en 1934 con el objetivo explícito de combatir el intento del nazismo de controlar las iglesias. La injusticia e inhumanidad crecen en los países industrializados, la globalización de la economía lleva claramente a la falta de solidaridad de nuestras sociedades. La teología de la liberación en Latinoamérica es la primera alternativa contra el capitalismo. La mercantilización global de todas las cosas. Ya no solo es una teología contextual latinoamericana, sino que, con el desarrollo mencionado, se convierte en teología contextual universal. 1963. El presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy intentó quitarle a la Reserva Federal de Estados Unidos su poder de prestar dinero con interés al gobierno. El 4 de junio firmó la orden ejecutiva NO Superíndice 11.110 que devolvió al gobierno de los EU la facultad de emitir moneda, sin tener que pedirlo prestado a la Reserva Federal. Kennedy dio a la tesorería la facultad para expedir certificados de plata respaldados por reservas de plata o metal en el tesoro. Esto significa que por cada onza de plata en poder del tesoro el gobierno podría poner nuevo dinero en circulación. En total, cerca de 4,3 millones de dólares de estos dólares Kennedy fueron puestos en circulación por este mandato de Kennedy. Las ramificaciones de este proyecto de ley eran y siguen siendo enormes. En 1963, el presidente estadounidense John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre, 2 años después de haber asumido el cargo. Solo 5 meses después de que fuera asesinado Kennedy, dejaron de imprimirse más billetes de plata. El decreto 11.110 nunca fue derogado por ningún presidente después por orden ejecutiva y legalmente sigue siendo válido hoy día. Sin embargo, actualmente se siguen utilizando los billetes de la Reserva Federal. 1964. El presidente de Brasil, João Goulart, quien se propone a llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por Estados Unidos. 1965. Malcolm X es asesinado. Fue activista de derechos humanos y una figura popular en el movimiento por los derechos civiles. Fue también portavoz de la Nación del Islam. Malcolm X abogó por el empoderamiento negro y la integración racial. La mayoría de los hombres que conspiraron en el asesinato de Malcolm nunca fueron detenidos. Está documentado que el FBI trabajó para ampliar la brecha entre Malcolm y Elijah Muhammad a través de la infiltración, rumores y otras tácticas diseñadas para fomentar disputas internas, que finalmente condujeron al asesinato de Malcolm. El FBI estuvo fuertemente infiltrado en la Organización de Unidad Afroamericana de Malcolm. Este fue el primero de muchos sospechosos asesinatos donde fueron eliminados líderes sociales en Estados Unidos de América, y que tanto la CIA como el FBI lucen con muchas sospechas. Estados Unidos envía 42.420 marines a República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar en el poder al derrocado presidente progresista y democráticamente electo, Juan Bosch. Alrededor de 3.000 muertos. Tuvieron que capitalizar por la resistencia del pueblo. La negociación fue traicionada por los Estados Unidos al acribillar a los líderes de la resistencia. 1966. Un grupo estadounidense de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. El 9 de octubre, el presidente de Bolivia, René Barrientos, ordenó que asesinaran al Che Guevara. Un exiliado cubano operativo de la División de Actividades Especiales de la CIA, asesoró a las tropas bolivianas durante la búsqueda de Guevara en Bolivia.
El Che postulaba que el subdesarrollo y la dependencia del tercer mundo fue un resultado intrínseco de imperialismo, el neocolonialismo y el capitalismo monopolista, siendo el único remedio para eliminarlo el internacionalismo proletario y la revolución mundial. Guevara salió de Cuba en 1965 para fomentar revoluciones continentales sin éxito en Congo-Kinshasa y luego en Bolivia. Ernesto Che Guevara fue un revolucionario marxista argentino, médico, autor, líder guerrillero, diplomático y teórico militar. Una figura importante de la Revolución cubana, que se ha convertido en un omnipresente símbolo contracultural, de rebelión e insignia global en la cultura popular. Estados Unidos envió armas, asesores y boinas verdes a Guatemala, para iniciar una campaña contrainsurgente. En un informe, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconocía que, para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros habrá que matar quizás a 10.000 campesinos guatemaltecos. Zbigniew Kazimierz Brzezinski fue un politólogo estadounidense de origen polaco. Consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Fue gran defensor de la guerra de Vietnam, y entró a formar parte del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado. Fue contratado por el banquero David Rockefeller para crear una organización que fomentara la cooperación entre Estados Unidos, Europa y Japón, la Comisión Trilateral, de la que Brzezinski sería su primer director. A finales de 1975, la Comisión Trilateral lo recomendó como asesor en política exterior para la campaña presidencial de Jimmy Carter. Tras la victoria electoral, el presidente Carter lo nombró su consejero de Seguridad Nacional. Brzezinski tenía la creencia de que la distensión había envalentonado a los soviéticos en Angola y el Medio Oriente, y quería presionar con el arma de los derechos humanos. Trató de articular un plan conocido como binomio repliegue-intervención. Vislumbraba una redistribución estratégica global, con una OTAN fortalecida en una red de fuerzas de acoso a la Unión Soviética. El repliegue de Europa tenía un lugar táctico en sus planes. Abogaba por un repliegue y una redistribución de los contingentes militares estacionados fuera de Estados Unidos, para desplegarlos así en una fuerza de intervención rápida en el Golfo Pérsico o en América Central, lugares donde la influencia soviética crecía. Ante la inminente revolución iraní, Brzezinski estratégicamente apoyó hasta el último momento al debilitado Shah de Persia. Llegó a sugerir una intervención armada de Estados Unidos para mantenerlo en el poder. Una vez consumada su caída, la estrategia de contraataque se basaría en presionar a Saddam Hussein a atacar a Irán. En 1970, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Zbigniew Brzezinski, escribió: "No queremos a otro Japón al sur de nuestra frontera", que significa que México debe continuar subordinado al interés económico de Estados Unidos, y debe ser reducida su capacidad de crecimiento y desarrollo económico. En 1980, Brzezinski indicó que Washington estaba dispuesto a cooperar con Saddam Hussein y le aseguró que Estados Unidos no se opondría si se apoderaba del suroeste de Irán. También convenció a los gobiernos amigos de Kuwait y Egipto para que aconsejaran a Irak que atacase Irán. Brzezinski fue miembro de la Junta Directiva del Consejo de Relaciones Exteriores, Consejo Atlántico, National Endowment for Democracy y Center for Strategic and International Studies. Su hijo Mark Brzezinski trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Clinton, e integró el equipo de asesores en política exterior de la campaña presidencial de Barack Obama. Su otro hijo, Ian Brzezinski, ha asesorado a la campaña presidencial del senador John McCain. 1968. El Club de Roma es una organización no gubernamental fundada en Roma y fue creada a razón de las reuniones en la finca privada de la familia Rockefeller en Bellagio, Italia, y lanzada públicamente por el italiano Aurelio Peccei. Sus miembros están preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de manera interdisciplinaria y holística. El papel del club es emitir propaganda sobre la crisis ambiental, para justificar la centralización del poder y la supresión del desarrollo industrial, tanto en el occidente como en el llamado tercer mundo. Es también otra justificación para el control de la población. El club ha elaborado planes para la reestructuración del mundo en 5 regiones, bajo el control de una autoridad central mundial. Se han publicado muchos reportes, incluidos los límites del crecimiento en 1972,
patrocinado por los Rockefeller. El 24 de julio de 1980, en la presidencia de Carter, su secretario de Estado, Edmund Muskie, y Robert McNamara, expresidente del Banco Mundial, presentaron el Reporte Global 2000. Es un panorama global de escasez, sobrepoblación, falta de recursos y alimentos, y peligros ambientales que, se estima, podría causar la muerte de al menos 170 millones de personas hasta el año 2000. Más tarde llegó otro reporte, El futuro global, un tiempo para actuar, el trabajo del Consejo de la Casa Blanca sobre calidad ambiental. Cyrus Vance, secretario de Estado de Carter antes de Muskie, presidió el comité para el año 2000 para este propósito. Vance era el hombre que promovió tanto Futuro Global 2000 durante su mandato. En su primer discurso en las Naciones Unidas en 1977, Vance rechazó las peticiones de los países en desarrollo sobre cambios en el FMI y la injusticia del sistema económico. Y en cambio sugirió un nuevo orden mundial basado en el ecologismo. En 1992 llegó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, que reunió a los jefes de los gobiernos del mundo y a los ecologistas más conocidos, tales como Jonathan Porritt de Gran Bretaña, exdirector de Amigos del Reino Unido de la Tierra y asesor del Príncipe Carlos. Maurice Strong, secretario general de la Cumbre de Río, presidente de la Federación Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas, y copresidente del Foro Económico Mundial, Lester R. Brown, director del World Watch Institute en Washington, y Jim McNeil, amigo verde de David Rockefeller. El tema fue la centralización del control para proteger al mundo. En 1965, el Consejo de Relaciones Exteriores puso en marcha el Grupo Agenda 2000, que produjo un reporte escrito junto con Zbigniew Brzezinski, que llamó a poner fin al crecimiento de la población en el tercer mundo. De 1968 a 1977, el gasto del programa de USAID para proyectos de salud se redujo $40 millones, mientras que los dirigidos a controlar la población aumentaron en $100 millones. En 1974, Henry Kissinger, la beca Rhodes, y Brent Scowcroft supervisaron la producción del National Security Study Memorandum 200, titulado Implicaciones del crecimiento demográfico mundial para seguridad de Estados Unidos y los intereses de ultramar. Ahora se ha desclasificado, y revela algunas motivaciones en la reducción de la población del mundo, el crecimiento continuo de la población de la India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia, aumentaría su poder político, económico y militar, y conduciría a un aumento del control soberano de los recursos y a movimientos antiimperialistas. Por lo tanto, había que desarrollar planes para eliminar la oposición al control de la población. Algunos consideran el Club de Roma como una de las instituciones del neomalthusianismo, que, desde la Segunda Guerra Mundial, consideraba un problema grave, el crecimiento de la población de los países comunistas, de sus satélites y, por tanto, se establecía la necesidad de frenarlo. A principios de los años 70, Kissinger pidió a la Oficina del Departamento de Estado de Asuntos de Población elaborar un estudio de Centro, Sudamérica y África. El famoso lema de los ecologistas, piensa globalmente, actúa localmente, fue acuñado por el Club de Roma, cuyo objetivo es salvar a la humanidad de los problemas causados por los cambios derivados de los avances científico-técnicos, la explosión demográfica y los riesgos medioambientales. En las elecciones, el presidente estadounidense Lyndon Johnson se enfrentó a dos fuertes demócratas opuestos a la guerra, los senadores Eugene McCarthy y Robert Kennedy, hermano del asesinado presidente John Kennedy, y asesinado también al final de la campaña. Ese mismo día, el senador Kennedy fue declarado ganador en las primarias presidenciales del Partido Demócrata de Dakota del Sur y California durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1968. En vista de una humillante derrota, manifestada por las encuestas, y de la incesante prolongación del conflicto en Vietnam, Johnson se retiró de la contienda presidencial y ofreció negociar el fin de la guerra. En noviembre de 2006, el programa Newsnight de la BBC presentó una investigación del cineasta Shani O'Sullivan, alegando que varios oficiales de la CIA estaban presentes la noche del asesinato.
3 hombres que aparecen en películas y fotografías de la noche del asesinato fueron identificados positivamente por antiguos colegas y asociados, como exoficiales de alto rango de la CIA. El asesinato del líder y activista de los derechos humanos, Martin Luther King Jr. el 4 de abril, condujo a nuevos disturbios en varias ciudades. La familia King, el jurado, y la fiscalía, acusaron de asesinato resultado de una conspiración al gobierno de Estados Unidos, la CIA, la mafia y la policía de Memphis. Tras el asesinato de Martin Luther King, el ejército despliega 21.000 soldados en las ciudades. La invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia fue una guerra no declarada de 5 países socialistas, liderados por la Unión Soviética. Su objetivo era frenar las reformas de liberalización económica y política impulsadas por el presidente checoslovaco, Alexander Dubček, las cuales habían conducido, anteriormente, a la Primavera de Praga. El ejército mexicano abrió fuego contra civiles desarmados, matando a un número indeterminado, por centenares. Los hechos se consideran parte de la Guerra Sucia de México, cuando el régimen priista respaldado por Estados Unidos reprimió violentamente a la oposición política y social. La masacre ocurrió 10 días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Las protestas a gran escala crecieron en tamaño. El ministro del Interior Luis Echeverría necesitaba mantener el orden público. El 2 de octubre llegó una gran marcha pacífica a la Plaza de las Tres Culturas para los discursos habituales. Sin embargo, el gobierno de Díaz Ordaz había tenido suficiente. Las tropas marcharon hacia la plaza y hombres armados en los edificios circundantes abrieron fuego contra los civiles desarmados, y contra militares apostados alrededor de los manifestantes. Una investigación de 2001 reveló documentos que mostraban que los francotiradores eran miembros de la Guardia Presidencial, quienes recibieron instrucciones de disparar contra los militares para provocarlos. En octubre de 2003, se dio a conocer el papel del gobierno de Estados Unidos en la masacre, cuando el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó una serie de registros de la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI y la Casa Blanca, que fueron publicados en respuesta a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información. Los documentos detallan que, en respuesta a las preocupaciones del gobierno mexicano sobre la seguridad de los Juegos Olímpicos, el Pentágono envió radios militares, armas, municiones y material de entrenamiento para el control de disturbios a México antes y durante la crisis. Que la estación de la CIA en la Ciudad de México producía informes casi diarios sobre los desarrollos dentro de la comunidad universitaria y el gobierno mexicano de julio a octubre. 6 días antes de la masacre de Tlatelolco, tanto Echeverría como el jefe de Seguridad Federal, Fernando Gutiérrez Barrios, dijeron a la CIA que la situación estará bajo completo control muy pronto. Que el gobierno de Díaz Ordaz dispuso que el líder estudiantil Sócrates Campos Lemus acusara a políticos disidentes del PRI como Carlos Madrazo de financiar y orquestar el movimiento estudiantil. 1969. La policía mató a muchos miembros del partido Pantera Negra, incluyendo al presidente del partido Pantera Negra de Chicago. El republicano Richard Nixon llega a la Casa Blanca sugiriendo que estaba dispuesto a frenar la oleada keynesiana. El impacto del pensamiento neoliberal penetra en las instituciones financieras desde la década de 1970. Paul Volcker, nombrado presidente de la Federal Reserve Board en 1979, fue convencido para tomar acciones agresivas contra la inflación. En 1971, Estados Unidos tenía un gran déficit comercial, el crecimiento era nulo, la guerra de Vietnam costaba miles de millones y la inflación ya empezaba a ser preocupante. El modelo económico norteamericano estaba ya agotado, y el presidente Richard Nixon estaba bajo una fuerte presión pública para actuar ante este estancamiento económico. Nixon instauró un shock económico para hacer que las exportaciones estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Para provocar una caída del precio del oro en los mercados internacionales, Nixon abandonó el patrón oro el 15 de agosto, finalizando así el sistema de Bretton Woods, donde el circulante está respaldado por su valor en oro. El dólar fue devaluado en un 8% en relación con el oro en diciembre de 1971, y se volvió a devaluar en 1973. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por marcos alemanes y por oro.
Por tanto, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. Como consecuencia, las principales potencias económicas comenzaron a abandonar el patrón oro, y la economía mundial pasó a regirse por un sistema de tipos cambiarios fluctuantes. 1971. Se impuso el Sistema Internacional de Paridades Monetarias Flotantes, en combinación con el alza en el precio del petróleo. En 1973, el término petrodólar fue acuñado por Ibrahim Weiss, un profesor de economía de la Universidad de Georgetown, y es un dólar estadounidense usado en la venta de petróleo, es decir, una petrodivisa en dólares. En realidad, los países de la OPEP al vender en dólares americanos han beneficiado al dólar estadounidense, que es una moneda sin respaldo. El Foro Económico Mundial, con sede en Colonia, Suiza, es una ONU internacional. La misión del WEF se declara comprometida con la mejora del estado del mundo mediante la participación de empresas, políticas y académicas y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas mundiales, regionales y de la industria. El WEF organiza una reunión anual en Davos, Suiza. La reunión reúne a unos 3.000 líderes empresariales, líderes políticos internacionales, economistas, celebridades y periodistas durante 5 días para debatir temas globales en 500 sesiones. El Foro Económico Mundial es criticado por la formación de una élite mundial adinerada sin apego a las sociedades en general, los procesos de decisión no democráticos, las cuestiones de género y la falta de transparencia financiera. Entre los asistentes se encontraban jefes de Estado o de gobierno, ministros de gabinete, embajadores, altos funcionarios de organizaciones internacionales, entre ellos, Christine Lagarde, Kristalina Georgieva y George Soros. El gran reinicio será el tema de la reunión anual del FEM en 2021. En 2020, se difundió una noticia alegando que un grupo de élites planeaba aprovechar la pandemia para poder asegurar mayores niveles de control económico global, y posiblemente control social, como el nuevo orden mundial. El Foro Económico Mundial ha dejado claro que se considera a sí mismo un modelo de cómo debería gobernarse el mundo, promoviendo activamente su iniciativa de rediseño global, que aboga por pasar de una gobernanza multilateral, basada en la toma de decisiones de cada estado, a una gobernanza de múltiples partes interesadas, en que las grandes empresas tendrían un papel mucho más destacado y se convertirían en una suerte de ciudadanos globales. Este proceso ya está en marcha, como atestigua cada vez más foros, como el Foro Mundial del Agua, el Consejo de Administración del Mar o la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números. Si se examinan algunos de los miembros de la Junta, se constata un estrecho pensamiento ideológico y de conflictos de interés. Varios de ellos son directivos de grandes empresas, con un largo historial de abusos sociales y ambientales, lo cual siembra dudas sobre la misión de la Junta, de promover una verdadera ciudadanía global. Las propias estructuras de gobierno del WEF están dominadas por los oligarcas y directivos empresariales más ricos del mundo, empecinados en minimizar las regulaciones para maximizar las ganancias de sus empresas. Para garantizar la seguridad aérea y terrestre durante la reunión anual, el Ministerio Suizo de Defensa despliega 5,000 efectivos y destina 32 millones de dólares de francos que provienen del presupuesto anual destinado a la defensa. Klaus-Martin Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, es un ex miembro del comité directivo del Grupo Bilderberg. El representante de comercio de los Estados Unidos, Robert Zoellick, dio un discurso al Foro Económico Mundial en Jordania donde mencionó que la pobreza, el número de desempleados y el terrorismo eran consecuencia de la autarquía árabe y el socialismo fallido. Argumentó que el objetivo de los Estados Unidos es ayudar a aquellas naciones que estén listas para aceptar la libertad económica y la ley, integrarse en el sistema de comercio global y colocar a sus economías en la era moderna. Por esta razón, la intervención militar de los Estados Unidos en la región debe ser comprendida como necesaria para la paz neoliberal, mediante la ocupación estadounidense en Irak, y las amenazas e intentos de desestabilizar y atacar Irán, Siria y Líbano.